Bienvenidos a mi canal El Tarot del Maestro. Estas son las predicciones cortas de este día para todos los signos, con sus diferentes situaciones y personalidades. Agarra lo que te toca, si se acerca tu experiencia de vida. Me gustaría saber de dónde eres y cuál es tu signo, para saludarte en la próxima tirada de cartas. Y antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita, para que puedas recibir nuevas lecturas de acuerdo a tu signo. Comenzamos con las cartas del tarot para Aries. Aries, ¿qué te depara el destino para este día? Veo que este será un mes en donde vas a tener las emociones a flor de piel. Las cartas te dicen que vas a poder estar sintiendo algo referente al corazón. Puede que sea un llamado, y todas esas emociones que vas a estar sintiendo tienen que ver con una cosa en particular. Con esto puede llegar a estar moviéndote, vas a poder viajar, posiblemente te toque pedir algunas vacaciones, hacer algunos paseos cortos, porque está algo que tu corazón necesita: relajarse, distraerse, bajar un poquito la guardia y descansar. Veo que necesitas ponerte en contacto con la tierra, con la naturaleza, con el agua, con el aire. Necesitas eso urgentemente para renovar tus energías. También veo que las cartas te dicen que has estado últimamente agitado, agitada. Tu corazón ha estado muy caliente, con mucho trabajo, con mucha presión, pero ya viene una respuesta que la estás esperando con mucho afán y que te va a ser de mucho beneficio. Has estado esperando esta respuesta con ansias y la respuesta ya llegó. Ya está a las puertas de tu casa y va a ser de mucho beneficio para ti, de mucho avance económico y también de mucha tranquilidad en tu corazón. También veo que en estos días tienes que determinar qué ciclo vas a cerrar, porque estás en un ciclo de finalizar otros ciclos. Es paradójico, pero así funciona la vida. Estás en un punto en donde tienes que tomar decisiones y tienes que soltar amarras, tienes que soltar personas, tienes que soltar lugares, tienes que soltar trabajos, tienes que dejar atrás algunas cosas. Por eso vas a cerrar algunos ciclos. Estás en una encrucijada, estás en el cruce de caminos, en donde tienes que tomar decisiones controversiales, muy duras, pero que serán de mucho beneficio para ti. Este tren tiene que cambiar de vías para que pueda llegar a un lugar diferente. De lo contrario, llegará al mismo lugar y obtendrás el mismo resultado. Así es que, como ves, tienes que hacer algunos cambios para obtener un resultado favorable para ti. Los números de suerte para ti en estos días: 46, 67, 85. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 2:16 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el estaño. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: el ópalo. El color que refuerza tu aura en estos días es el color magenta. Si no puedes conseguir lo que te dije, entonces escríbelo en un papel en blanco, lo doblas 3 veces y lo metes en tu cartera, bolso o monedero, para que esa buena energía te acompañe durante todos los días. El saludo de hoy es para Ángel López, que nos mira desde Guatemala. Un abrazo muy fuerte, Ángel. Comenzamos con las cartas del tarot para Tauro. Tauro, ¿qué te depara el destino para este día? Veo que en asuntos de dinero tienes que colocar los pies sobre la tierra, porque tienes muy buena imaginación y tienes que calmar todas esas energías. Así es que no te preocupes por esto, solamente tienes que aterrizarte y manejar bien los datos reales. Acá veo que posiblemente alguien puede ser tu jefe o una persona de poder. Te va a abrir realmente las puertas, por lo tanto tienes que conectar con la vida real y echar a andar los proyectos. Ya deja de imaginar, ya deja de soñar. Tienes que poner los piecitos en la tierra y echar a andar ese proyecto que te van a encomendar. También veo que ya no aguantas más en el lugar en donde te encuentras. Ya es una constante presión, es una constante decepción. El dinero no lo amerita. Al contrario, los beneficios van bajando. Esto hace que te deprimas, que te enojes, que te pongas molesto y que no aceptes más esta situación. Estás entre la espada y la pared. Yo te recomiendo que intentes buscar ya en otro lugar, que intentes ya por otros lugares, por otros medios, para que no te vayas a enfermar en el lugar en donde te encuentras, en ese lugar de trabajo que ya no es muy bueno para ti. Tú entraste en un ciclo en donde quieres evolucionar, quieres superarte, pero ese lugar te frena, te detiene.
Por lo tanto, es momento de tomar decisiones radicales, siempre con inteligencia y poniendo los pies sobre la tierra. También te veo que en cuestiones del amor vas a tomar más disciplina, más constancia junto con tu pareja. Al fin van a avanzar, van a reencontrarse, van a reencontrar esas piezas perdidas que han estado dejando de un lado. Ahora se van a unir realmente, como tiene que ser, para producir, para ordenar la vida entre ustedes dos, para ordenar su hogar. Esto se refiere a que van a avanzar juntos. Si son ordenados, si los dos se enfilan hacia ese mismo lugar, les espera una recompensa muy buena, como pareja. Los números de suerte para ti en estos días: 18, 33, 74. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 8:20 de la noche. El metal que te dará solidez financiera: el acero. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: la pietercita. El color que refuerza tu aura en estos días es el color fucsia. El saludo de hoy es para Blanca Flores, que nos mira desde Honduras. Un abrazo muy fuerte, Blanca. Comenzamos con las cartas del tarot para Géminis. Géminis, ¿qué te depara el destino para este día? Veo que en estos días te toca aprender y todo eso que aprendas lo vas a demostrar, lo vas a enfocar hacia la prosperidad de tu vida y también para ayudar a los demás. Es un periodo en el que te toca ayudar a otras personas. Todo lo que se te presente en este tiempo va a gozar de abundancia, será un regalo para otras personas. Esto quiere decir que de todo lo que te sobre lo vas a compartir con los demás. El universo va a ser muy generoso contigo en estos días y te va a sobrar muchísimo para que eso que sobre caiga sobre otros que están más necesitados que tú. Si haces esto, el universo te va a recompensar con más y mejores milagros, porque en estos días serás utilizado como una persona de bendición para los demás. Todo lo que tú des se te va a regresar multiplicado. Es una promesa divina. También veo que las cartas te dicen que debes flexibilizar tu carácter. Por dos motivos. El primero, para que puedas tener conversaciones y discusiones tranquilas. Y la segunda, es para que ya dejes de tener rigidez muscular, que es como un tipo de entumecimiento, especialmente en los músculos de la espalda y los hombros. Por lo tanto, si padeces de la columna, de la espalda, de los hombros, del cuello, eso significa que tienes que ser más flexible con la vida. No tienes que ser tan duro, tan radical. Tienes que flexibilizarte. Tienes que ver nuevas opciones. Tienes que bajarle un poquito a tu guardia para que tu cuerpo no se resienta, que no se vaya a enfermar. Recuerda, ser flexible te va a ayudar en esta temporada. También veo que si alguien te prometió algo en los negocios, entonces ya es momento de pedirlo y solicitarlo. Recuerda que muchas personas prometen y prometen, pero al final no lo cumplen o solamente cumplen a medias. Así es que este es un buen momento para que utilices tus encantos, tu diplomacia, para que vayas a exigir lo que te prometieron, lo que es tuyo, porque te está afectando directamente y esto no es correcto. La otra persona posiblemente ya no le prestó interés o posiblemente ya se le olvidó, pero a ti te está afectando y es momento para hacer que cumplan lo que te prometieron. Siempre lo vas a hacer de una forma correcta, diplomática, para que te lo cumplan, porque son tus buenos intereses. Los números de suerte para ti en estos días: 62, 91 y el número 24. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 3:58 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el cobre. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: el cuarzo. El color que refuerza tu aura en estos días: el verde oliva. El saludo de hoy es para Nora González Guzmán, que nos mira desde Canadá. Un abrazo muy fuerte, Nora. Comenzamos con las cartas del tarot para Cáncer. Cáncer, ¿qué te depara el destino para este día? A partir de ahora, tú vas a comenzar a florecer, vas a empezar a renacer de los problemas, de las angustias, de todo lo malo que te ha tocado en la vida. Ahora el universo te brinda una nueva oportunidad para este mes. Muy posiblemente recibas una propuesta, un acuerdo, una reunión, una llamada. Es algo muy importante, en donde el universo te bendice y te decreta una mejor y renovada energía. Así es que
tienes que ponerte pilas en esta temporada, porque el dinero va a llegar a tu vida de muchas formas posibles. También veo que las cartas te dicen que tienes todas las de ganar, solamente tienes que quitarte el antifaz de los ojos, ese velo que tienes en los ojos que tú solito te lo has puesto, para que veas las cosas como son. No trates de exagerar los acontecimientos, tienes que ser realista, ya no te mientas más. Recuerda que el que se miente mucho, se lo llega a creer y piensa que al final es verdad, cuando lo que está pasando es todo lo contrario, solamente está viviendo una mentira. Debes tener un crecimiento para tu conocimiento, que te va a ayudar a salir adelante en este ciclo de la vida. Recuerda, tienes que ser realista, no le pongas ni le quitas a lo que está pasando. Con eso vas a poner los pies sobre la tierra y vas a avanzar más rápidamente. También veo que vienen para ti revelaciones de muchos tipos, de muchas formas que no esperabas. Estos tiempos son de revelaciones, en donde tú vas a conocer nuevas formas de pensar. Van a llegar a ti nuevos conocimientos que te van a hacer avanzar mucho más rápido por la vida. Y es para que no te pierdas en el camino, que no tomes una dirección equivocada. Vas a tener una buena dirección de parte del mundo espiritual. Cuando los seres superiores nos guían, esto hace que no perdamos el tiempo y que avancemos mucho más rápido por la vida. Así es que ponte pilas y hazle caso a todo lo que te diga el mundo espiritual, porque te conviene, te va a ir muy bien, vas a avanzar en todos los sentidos buenos de la vida. Los números de suerte para ti en estos días: 60, 83 y el número 12. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 5:06 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el bronce. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: el rubí. El color que refuerza tu aura en estos días es el color naranja. El saludo de hoy es para Virginia Salomé Uribe Romero, que nos mira desde la Ciudad de México. Un abrazo muy fuerte, Virginia. Comenzamos con las cartas del tarot para Leo. Leo, ¿qué te depara el destino para este día? Las cartas te dicen que es el momento perfecto para que salgas de toda la monotonía. Te toca la vida de la creatividad. Has entrado en un periodo de cerrar cosas. Ahora te nacen ideas brillantes para hacer cosas totalmente distintas que te traerán riqueza y prosperidad. Para esto te recomiendo que uses algo de tus prendas de vestir en color amarillo, ya que es el color que llena tu luz. Te da una conexión, te da una apertura muy grande para todo lo nuevo que quieras emprender. En pocas palabras, te va a dar buena suerte para todo lo que vas a iniciar. También te veo que te vienen evoluciones, cambios, novedades, oportunidades y puertas abiertas de par en par. En todos estos momentos es muy posible que sientas una efervescencia, una revolución dentro de tu cabeza que te hará avanzar más rápidamente por la vida. Se te van a ocurrir nuevas ideas, nuevas cosas para producir. Es el momento de cambio, es el momento que se abran las puertas para ti. Las puertas ya están abiertas, sal por ellas, entra a ver qué tienen de bueno para ti. El destino, la riqueza, la abundancia, prosperidad, las buenas intenciones, el amor y la salud, todo se ha abierto para ti de par en par. Es cuestión que revoluciones tu vida, que aceleres tu actuar. Habla menos, actúa más, y eso te llevará por el buen camino de la vida. Vas a avanzar a pasos agigantados. Solo recuerda, estás en efervescencia y estás en crecimiento. Por lo tanto, todo lo bueno viene para ti. También te veo que para ti vienen buenos momentos. La rueda ya giró, el ciclo nuevo empieza, el ciclo malo ya está cerrado. Para ti se abren portales gigantes de abundancia, riqueza y prosperidad. Ni siquiera son puertas, son portales. Algo grande, algo gigante viene para ti. Solamente le tienes que dar tiempo al tiempo. No tienes que ser apresurado. Todo lo bueno viene con calma, así es que prepárate. Si vienes despacio es porque te están dando tiempo para que te prepares, para que sepas qué hacer cuando te llegue la oportunidad. Hay muchos que piden la oportunidad y a veces la logran agarrar, pero no saben qué hacer con ella. Hay personas que cuando piden $1,000,000, pero si le preguntas qué vas a hacer con ese dinero, no te pueden decir nada. No saben qué hacer porque no tienen un propósito en su vida. Ahorita que la vida está tranquila para ti, te vas a preparar. Vas a hacer planes, vas a decir qué es lo que quieres de la vida, vas a establecer los pasos a seguir y cuando venga la oportunidad te aseguro que le vas a sacar todo el provecho del mundo.
Los números de suerte para ti en estos días: 13, 34, 71. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 4:18 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el hierro. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: el zafiro. El color que refuerza tu aura en estos días es el color ámbar. El saludo de hoy es para Luisa Montúfar, que nos mira desde Mexicali. Un abrazo muy fuerte, Luisa. Comenzamos con las cartas del tarot para Virgo. Virgo, ¿qué te depara el destino para este día? Veo que tienes que tomar las cosas con mucha calma, con relajación, con tranquilidad, con serenidad y ver la vida por el lado amable. Ya deja de ver solamente lo malo en todo, ya deja de llenarte de cosas negativas que lo único que hacen es amargarte la vida, ya deja de ver el pelo en la sopa. Es tiempo de comenzar a ser positivo, es tiempo de comenzar a tener esperanzas de un nuevo amanecer. Si logras mantener tu vibra positiva por lo menos unos 3 a 5 días, tu vida va a cambiar, porque solo cosas buenas te esperan, tanto en el amor, en lo económico y en la salud. Ya tú dirás si te conviene cambiar, aunque sea un poquito. Bota esa mala vibra que manejas y ve cambiándola por cosas positivas. Mira que te conviene. También veo que las cartas te dicen que estés muy atento a lo que te tengan que decir tus guías, tus ángeles, tus maestros ascendidos, porque lo que percibas te va a llevar a un lugar adecuado para que conozcas a la persona adecuada para ti. Veo 2 corazones que se unen, se entrelazan. Un nuevo ciclo de oportunidades se abre para ti, relacionado con el amor. También veo que las cartas te dicen que es tiempo de hacer que las cosas sucedan. Deja de buscar afuera de ti lo que llevas en tu interior. Ya deja de quejarte que los demás no te dan el permiso, que los demás no te dan la oportunidad. Ya deja de pensar de esa forma y atrévete a hacerlo, ya que en este momento, en esta semana, se te están abriendo las puertas. Tendrás contactos nacionales y también contactos internacionales. Aprovecha la oportunidad que se te está dando y ya deja de pedir permiso. Solo sal al mundo y toma lo que por derecho te corresponde. Los números de suerte para ti en estos días: 59, 15, 61. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 1:33 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el oro. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: la escapolita. El color que refuerza tu aura en estos días: el verde musgo. El saludo de hoy es para Acela Ramírez, que nos mira desde Cuba. Un abrazo muy fuerte, Acela. Comenzamos con las cartas del tarot para Libra. Libra, ¿qué te depara el destino para este día? Veo que necesitas hacer un poco más de esfuerzo para que en la vida se concrete todo lo que quieres, todos tus deseos. Es momento de esforzarte un poco más. Tú crees que lo has dado todo, pero no es así. Aún tienes mucha más capacidad para dar. Por lo tanto, tienes que esforzarte un poco más. Los seres humanos siempre tenemos la capacidad de reinventarnos, de siempre buscar algo extra, y tú no lo estás dando. Por lo tanto, las cartas te dicen que tienes que esforzarte un poco más para conseguir todo aquello que necesitas, todo aquello que quieras, todo aquello que quieras hacer realidad en tu vida. Si solo mandaste 3 correos para pedir trabajo, pues entonces manda 4. Si solo le dijiste a 2 personas que andas buscando empleo, entonces díselo a una más. Si tienes un negocio y no vendes como quieres, entonces haz un poco más de publicidad. Recuerda que tú tienes toda la capacidad del mundo para dar mucho más, y eso te va a ayudar a salir adelante en la vida. Las cartas te lo están diciendo. Un poquito más de esfuerzo y vas a salir del agujero. También las cartas te dicen de que en este mes vas a concretar, vas a finiquitar todo aquello que has tenido pendiente durante algún tiempo. Un destello de luz pega en tu casa de lo económico y significa que vas a tener mucha energía para determinar los proyectos que tienes pendientes en la vida, ya sea en el amor, en lo económico, lo empresarial, la salud, los estudios, lo mercantil, en todo lo que tú te propongas y que tenías a medias. Este es el tiempo adecuado para concretarlo, porque esa explosión de energía que te llega te va a hacer rendir al 101%. También te veo que tienes que cuidar de tu salud.
Tienes que cuidar de tu estructura. Es algo que tiene que ver con las piernas o las rodillas y todo lo que tenga que ver con la columna, todo lo que te mantiene de pie, para que te puedas sentir muchísimo mejor y no tengas tanto desgaste. Espiritualmente significa que sientes que no tienes ningún apoyo de la vida, tienes desesperanza, desánimo, un poco de depresión, no ves el futuro muy bueno y eso te causa que no te logres sostener bien en tu cuerpo. Por eso es que sale esta enfermedad. Así es que trata de ser más positivo, trata de tener más esperanzas y también busca ayuda de un médico para que te ayude. Todo esto te ayudará a aliviar ese dolor y esa molestia en tu estructura. Recuerda, tienes que comenzar a tener más fe, más esperanza de que todo va a mejorar. Recuerda que no estás solo en esta vida, siempre hay personas alrededor que te pueden llegar a apoyar. Siempre está el mundo espiritual que te quiere ayudar. Recuerda, no tienes que sufrir en tu estructura, porque todo el mundo te va a ayudar. Todo el mundo te va a prestar ayuda si tú sales y pides esa ayuda y vas a ver que te vas a recuperar de tu estructura, ya sea ósea o muscular. Los números de suerte para ti en estos días: 36, 85, 98. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 12:16 del mediodía. El metal que te dará solidez financiera: la plata. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: la serafinita. El color que refuerza tu aura en estos días es el color púrpura. El saludo de hoy es para Yadira Trébol, que nos mira desde Bogotá, Colombia. Un abrazo muy fuerte, Yadira. Comenzamos con las cartas del tarot para Escorpio. Escorpio, ¿qué te depara el destino para este día? Veo que las cartas te dicen que tienes todas las de ganar, solamente tienes que quitarte el antifaz de los ojos, la venda de los ojos, ese trapo que tú mismo has puesto en tus ojos, para que veas las cosas como son. No trates de exagerar los acontecimientos, mira la cosa como realmente es, ya deja de exagerar todo, ya deja de mentirte, mira la vida como es. Si la vida te da poco es porque tú lo quieres así, estás exagerando todo lo malo y por eso has bloqueado tu camino para que venga todo lo bueno. Es momento que te quites la venda de los ojos y si tú eres realista, si tú eres positivo, si tú tienes esperanzas, entonces el mundo espiritual lo va a ver y te va a venir a ayudar con mucho de lo que tú estás pidiendo. También veo que en estos días tienes que acercarte a tus seres queridos, a las personas que te quieren, que te comprenden, que te apoyan, porque van a ser la base para todo lo bueno que viene para ti. Si haces lo que te digo en esta temporada, en estos días, se te va a abrir todo lo que esperas de la vida, todos los proyectos, todo se te va a abrir, pero como base tiene que ser el apoyo de familia, el apoyo de amistades, el apoyo de las personas que te quieren mucho, de estas personas que ya son conocidas para ti y que te aprecian, te quieren, te aman. Eso te va a servir para este nuevo ciclo, para continuar tu gran avance a una mayor velocidad. Te vas a subir al tren rápido, te servirás con la cuchara grande si sigues estos consejos. También veo que las cartas te están diciendo que tienes que caminar, tienes que avanzar, tienes que probar cosas nuevas para poder seguir tu camino de riqueza y abundancia, de todo lo bueno que te trae la vida. Tienes que caminar, ya es momento de salir de tu zona cómoda, de tu zona de confort, ya es momento de probar cosas nuevas, nuevos propósitos, nuevas actitudes, ya es momento de probar con nuevos planes, ya es el momento de salir de ese lugar en donde te sentías muy bien y que ahora ya se ha quedado estancado y que se ha convertido en una prisión para ti. Los números de suerte para ti en estos días: 70, 35, 61. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 1:49 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el aluminio. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: la serpentina. El color que refuerza tu aura en estos días es el vino tinto. El saludo de hoy es para Karina Sosa, que nos mira desde La Pampa, Argentina. Un abrazo muy fuerte, Karina. Comenzamos con las cartas del tarot para Sagitario. Sagitario, ¿qué te depara el destino para este día?
Veo que todo aquello que tiene que ver con lo que has pedido al mundo espiritual te va a ser otorgado en estos días, lo cual se verá reflejado en abundancia, en lo económico, en lo material, en todo aquello que nos da bienestar, tranquilidad y paz, pero sobre todo que nos hace avanzar económicamente por la vida, nos hace tener más dinero, más efectivo, más billete, y con eso vas a arreglar las cosas de tu familia y las cosas personales. También se traduce en abundancia de amistades, abundancia de oportunidades, abundancia de nuevos y mejores pensamientos, abundancia para ver el mejor camino a seguir. Posiblemente te vas a llenar de gente, de personas que tú les importas muchísimo, y todo esto te va a dar mucho alivio. Vas a poder respirar, al fin vas a sacar la cabeza del agua, vas a levantar las orejas para estar mucho mejor en la vida, apoyado de buenas personas que están cerca de ti. También veo que vienen para ti revelaciones de muchos tipos, de muchas formas que no esperabas. Estos tiempos son de revelaciones, en donde tú vas a conocer nuevas formas de pensar, van a llegar a ti nuevos conocimientos que te van a hacer avanzar, vas a conocer la verdad y es para que no te pierdas en el camino, que no tomes una dirección equivocada, vas a tener una buena dirección de parte del mundo espiritual. Cuando los seres superiores nos guían, esto hace que no perdamos el tiempo y avancemos mucho más rápido por la vida. Así es que te toca avanzar muy rápido y vas a avanzar a pasos agigantados para ese objetivo que tú tienes, que es el dinero, la salud y todo lo referente al amor. Todo el abanico está echado solo para ti. También veo que estarás presente en una conversación en donde unas personas van a ser injustas con alguien que para ti es muy conocido, muy querido, muy apreciado y no te va a gustar lo que digan de esta persona. Así es que vas a tratar de defenderlo, de aminorar la carga, de disminuir un poco el golpe, porque estas personas están exagerando. Pero ten mucho cuidado, si por defender a esta persona te vas a meter en problemas, entonces mejor calla tu boquita, porque el golpe no es para ti. Ahora si es para un ser querido, ahí sí, que se agarren, porque lo vas a defender con uñas y dientes. Pero si no es tu familiar, si no es una persona muy querida, entonces no te metas. Las cartas te están diciendo que tengas precaución. Hay momentos para luchar y hay momentos para darse la vuelta y disimular. Es estrategia, es sabiduría. Si el golpe no viene para ti ni para ninguno de tus seres queridos, entonces hazte a un lado. Muy tu amigo puede ser, pero el golpe va para él. A él le toca defenderse con sus propias armas. Los números de suerte para ti en estos días: 16, 47, 64. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 2:29 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el níquel. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: el cuarzo ahumado. El color que refuerza tu aura en estos días es el dorado. El saludo de hoy es para Ismael Falcón Torres, que nos mira desde León, Guanajuato. Un abrazo muy fuerte, Ismael. Comenzamos con las cartas del tarot para Capricornio. Capricornio, ¿qué te depara el destino para este día? Veo que para ti es tiempo de ser receptivo, es tiempo de abrir los brazos, debes de conectar con la energía del amor, con la energía positiva, con la energía elevada, con energía crística, con energía de la prosperidad y también de la abundancia. Es un momento clave en el que puedes tomar muy buenas decisiones, tanto en los negocios como en el amor, y por qué no decirlo, también en la salud. Para todo lo que has vivido, ahora se abre una nueva etapa en tu vida. Ha llegado un momento en que vas a recibir, ha llegado el momento en que tienes que agradecer. Ya las nubes grises han despejado tu cielo. Ha llegado a un periodo en donde todo será diferente. Veo que se acerca una mujer que será como tu amuleto para la buena suerte. Y para que todo esto se acentúe en tu vida, yo te recomiendo que uses alguna prenda de color azul claro. Esto te va a ayudar a subir tu buena vibración, que te va a ayudar a salir adelante por la vida. También las cartas te dicen que es el momento de reconstruir tu vida en el sentido amoroso. Ya no te cierres, ya no desconfíes. Es el momento de abrirse a las nuevas posibilidades que te trae un nuevo amor. Es momento para ver
quién está disponible en este momento para ver quién llena tus expectativas. Ya no desconfíes, ya no te cierres, ábrete al amor, porque una nueva persona viene para ti. Es más, ya está en tu vida, pero tú no le has puesto caso. Desconfías y eso te hace que se bloqueen los caminos. Así es que trata de comprenderla, trata de comprenderlo y verás que es la persona ideal para ti. En este momento de tu vida, recuerda, abre bien los ojos, mira bien hacia dónde quieres ir y vas a apuntar hacia esa persona que ya apareció en tu vida. Tómala en cuenta, dale su valor, porque esta persona te va a sacar del agujero. Esta persona te va a dar la mano amiga, la mano de corazón. Va a cicatrizar esas heridas que tanto te lastimaron en el pasado. Ahora tu corazón va a volver a creer, va a ser sanado, porque ya está a las puertas un nuevo amor. Los números de suerte para ti en estos días: 13, 53 y el número 38. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 5 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el plomo. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: la sodalita. El color que refuerza tu aura en estos días: el verde manzana. El saludo de hoy es para Carlos Neni Santander, que nos mira desde Asunción, Paraguay. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Comenzamos con las cartas del tarot para Acuario. Acuario, ¿qué te depara el destino para este día? Veo que toda la experiencia que has acumulado con el tiempo haciendo lo que has venido haciendo te va a permitir a ti afrontar las situaciones que se vienen desde lo laboral. Por lo tanto, ante los problemas vas a echar a andar toda la experiencia que acumulaste, toda la sabiduría que tienes, que anida en tu corazón, que anida en tu cabecita. Ahora ya sabes qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir, frente a los superiores, frente a los jefes, frente al gerente, frente al jefe de área. Recuerda, todo lo que está en tu cabecita, todo lo que tú piensas, no lo vas a sacar frente a ellos. Es tiempo de disimular, es tiempo de actuar con sabiduría, es tiempo de saber cuándo sí y cuándo no. Ahora con tus compañeros de trabajo sí puedes sacar libremente lo que tú piensas, pero recuerda solamente con los que están cerca de ti, a los que les tiene confianza, que no lo vayan a ir a reproducir con los jefes. Y frente a los jefes vas a sacar tu otra parte. Te toca ser como el espejo, que tiene dos caras. Eso te va a ayudar en este ciclo de la vida. No es hipocresía, es estrategia. Frente a los jefes vas a poner una cara y con tus compañeros otra. Y posiblemente todo lo que no te gusta de las dos situaciones te lo vas a guardar para ti. Esto hará que estés bien de los dos lados y que a la hora de un ascenso, a la hora de subir los sueldos, te van a tomar en cuenta a ti. Mira que te conviene realizar este tipo de estrategia de ser doble cara en este periodo. También veo que las cartas están diciendo que es momento para sentarse, parar la marcha y revisar qué es lo que está pasando con tu pareja. Mira que si has sentido algún tipo de roce es porque algo está sucediendo, algo está bajo el agua. Si has sentido que hay algo que no funciona, entonces es tiempo de parar la marcha y revisar porque algo está pasando, algo se está cocinando. Por eso yo te recomiendo que llegó el momento de conversar, de poner las cartas sobre la mesa. Siéntate frente a frente con tu pareja y pregúntale qué es lo que está pasando, en qué le puedes ayudar, qué puedes hacer por ella, por qué se encuentra de esa forma, por qué actúa como actúa. Es momento de hablar, es momento de conversar, es momento de limar asperezas para que todo vuelva a caminar como antes lo hacía, para que todo vuelva a fluir. Tienes que hacerlo ahora, que es el momento oportuno, para que esto no se convierta en una olla de presión que te va a explotar en la cara. Es mejor limar asperezas en buen tiempo. Los números de suerte para ti en estos días: 48, 14 y el número 51. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 9:50 de la mañana. El metal que te dará solidez financiera: el estaño. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: la espinela. El color que refuerza tu aura en estos días es el turquesa. El saludo de hoy es para Bianca Rodríguez, que nos mira desde Nicaragua. Un abrazo muy fuerte, Bianca. Comenzamos con las cartas del tarot para Piscis. Piscis, ¿qué te depara el destino para este día?
El destino te dice que abras la mente, porque te van a llegar ideas preconcebidas, ideas que has tenido en tiempos anteriores, porque harán que te vaya muy bien por la vida. Es tiempo de soltar temores, de soltar inseguridades, y es tiempo de dejar de vacilar, porque vienen cosas muy grandes y poderosas para ti. Si estás con la mente abierta, esa oportunidad llegará, la verás de lejos y la tomarás, porque es para ti. Tiene tu nombre. En el ciclo anterior la vida te sacudió mucho, te movió mucho las bases, te hizo retroceder, pero en este cambio de marea el nuevo ciclo avisora para ti cosas muy buenas, solo cosas buenas. Tienes todo lo malo que dejarlo atrás porque ya pasó. Tienes que dejar el resentimiento y echar para adelante, siempre con la mente abierta hacia todo lo que venga. Con esto aprenderás nuevas cosas que te harán producir. También sacarás dentro de ti tu arsenal de pensamiento, de ideas que has tenido anteriormente y que ahora puedes poner en práctica. También las cartas te dicen que necesitas entender que lo malo ya pasó, que la situación ya sucedió y que ya se arregló. No lleves hacia el nuevo ciclo los temores que creaste en el ciclo pasado, porque esa situación ya pasó. No tienes que llevar los temores, los miedos, la zozobra. Ahora es tiempo de actuar con seguridad, porque este nuevo ciclo que se abrió para ti trae solamente buenas expectativas, buenas cosas. Vas a alcanzar todo lo que quieras, vas a llegar a todas tus metas, vas a producir a cabalidad. El universo te garantiza un periodo de estabilidad, un periodo de paz mental. Tendrás paz en el corazón para pensar muy bien en todo lo que vas a hacer a futuro y todo te avisora un buen éxito. Tu bandera se llama triunfo en este nuevo ciclo que se acaba de abrir para ti. Solamente tienes que dejar las inseguridades del ciclo pasado porque ya no te volverán a sacudir. En este nuevo ciclo que viene para ti es todo muy bien, todo fluye a tu favor. Los números de suerte para ti en estos días: 16, 43 y el número 79. Mézclalos como quieras. La hora del día en que tendrás todo tu potencial para sacar adelante cualquier proyecto: 4:47 de la tarde. El metal que te dará solidez financiera: el acero. La piedra que te conectará con la madre tierra, la que nos da la riqueza: el rubí estrella. El color que refuerza tu aura en estos días es el color salmón. El saludo de hoy es para Oclidio Saguma, que nos mira desde Piura, Perú. Un abrazo muy fuerte, Oclidio. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó la lectura, apóyame dándome una manita arriba. Hasta pronto.